Francisca Cisternas, Fernando Fernández, Cherety González. Evolución del lenguaje. Para que podamos entender, debemos saber que el lenguaje es un proceso complejo exclusivo del ser humano. Hoy en día, gracias a avances tecnológicos, se han descubierto áreas específicas en el cerebro que participan en la producción del lenguaje. Estas son área de Wernicke. Lesiones en Wernicke producen una condición afásica fluida. Dependiendo de la gravedad, el habla del paciente es difícil de comprender. También está el área de Broca. Una lesión en Broca produce un síndrome de habla no fluida. ¿Qué ideas eran propuestas para explicar el nacimiento del lenguaje? Chomsky, lingüista y filósofo destacado, propone que todas las lenguas, aunque sean diferentes, comparten principios universales comunes, siendo estos genéticamente determinados y únicos con respecto a otros sistemas cognitivos en el cerebro. Estos principios universales tendrán un número finito de ajustes posibles. Estas combinaciones se darán gracias al ajuste de parámetros, que también es un mecanismo innato general. Todo esto empezaría a ocurrir en el marco de un periodo crítico. Para que podamos comprender. Según la teoría de Darwin, el hecho de que el ser humano sea como es hoy en día se debió a un proceso largo de unos 6.5 millones de años en donde el ser humano evolucionó producto de la selección natural. Luego de que el ser humano evolucionara a un ser bípedo, tuvo la capacidad de utilizar extremidades que antes no estaban, las manos. Por lo tanto, la selección natural dirigió la evolución hacia el desarrollo de conexiones córtico-corticales como preadaptación, o en términos más modernos, al origen del léxico primitivo. Se cree que este léxico primitivo se generó debido a las conductas de interacción entre los homínidos primitivos, en donde los sistemas de cooperación y estrategias de comportamiento entre los diferentes grupos sociales ejercían una fuerte presión selectiva para la plasticidad cerebral y la capacidad de aprendizaje que fomentó el desarrollo de conexiones córtico-corticales. Precondiciones para el lenguaje, el léxico. El origen de un léxico requería un dispositivo que establece las condiciones previas para el desarrollo del lenguaje mediante la elaboración de un precursor del área de Wernicke en el lóbulo temporal superior. Conforme a interacciones córtico-corticales, Geschwind postuló que estas conexiones permitieron establecer asociaciones entre el sonido de una vocalización y la imagen de un objeto, permitiendo la generación de un léxico primitivo, auditivo-visual. Además, un circuito que principalmente se estableció en el área inferoparietal frontal de Broca envió proyecciones que se conectaban a la región de Wernicke, desarrollada como un dispositivo de lazo fonológico que finalmente diferenció en las áreas lingüísticas y generó algunas reglas sintácticas. El desarrollo posterior de las regiones temporoparietales, los circuitos prefrontales y las interacciones entre corteza y la región de Broca permitió alcanzar los niveles sintácticos y, en última instancia, la generación del discurso. El papel de la memoria de trabajo en el origen del lenguaje. Las asociaciones entre modalidades también fueron importantes para producir representaciones multimodales internas, visuales y auditivas, de objetos y lugares, esenciales para una vida social compleja. Por otro lado, la memoria de trabajo es capaz de formar asociaciones intermodales, ya que permite que la información que viene en un momento dado pase a ser transitoriamente asociada a la información que se encuentra en un momento determinado. Además, la memoria de trabajo era fundamental para la adquisición de un léxico, ya que permitía mantener los conceptos en línea, realizando el comportamiento lingüístico, facilitando así las asociaciones auditivas como visuales. De esta manera, la formación de los conceptos de un léxico primitivo dependía no solo de las asociaciones entre modalidades, sino también de un poderoso trabajo sistema de memoria y la interacción entre estos dos tipos de memoria. Neuronas en espejo. ¿Cómo este circuito adquirirá una función vocal en los homínidos primitivos? Parte de la respuesta a esta cuestión ha surgido del estudio del control neuronal de los movimientos manuales. Este estudio principalmente se realizó con la capacidad de agarrar objetos en los monos, primates no humanos. En las investigaciones realizadas se descubrieron las llamadas neuronas en espejo, que mostraban la activación en el cerebro no solo cuando el animal cogía un objeto, sino también cuando veía a otro individuo realizar esta misma acción, es decir, cuando éste observaba alguna acción motora. Por lo tanto, estos circuitos fueron propuestos por algunos como la base para las capacidades de imitación y de interpretación de las acciones de otros, necesarias para el desarrollo del lenguaje. Es por esto que podemos concluir en que
El origen específico del lenguaje sigue siendo algo incierto para la humanidad, pero los diversos estudios más los avances científicos han logrado evidenciar factores que favorecieron el lenguaje, siendo el puntapié inicial la bipedestación, liberando las extremidades superiores que permitió un cambio anatómico en la laringe y a través de esto la emisión de sonidos. La especificidad en ciertas áreas encefálicas tales como la frontal, temporal y parietal, más el desarrollo de las principales funciones ejecutivas como la atención y memoria de trabajo, permitieron que el lenguaje se adapte al cerebro humano para la coordinación fonoarticulatoria y poder darle los primeros nombres a las cosas que le rodeaba de forma arbitraria que favoreció el léxico primitivo de los primeros homínidos. No todos los individuos eran similares en su capacidad para aprender complejas expresiones proto-lingüísticas. Aquellos que mejor desarrollaban las redes neuronales fueron más capaces de aprender tales enunciados, lo que dio una ventaja sobre otros. La selección natural de Darwin favorece el desarrollo de circuitos neuronales específicos y genéticamente determinados. Este éxito reproductivo quizás se vea influido para lo que después propone el hipnotista Chomsky en su teoría del lenguaje, en que cada ser humano nace con un dispositivo para el lenguaje. Debido a la reproducción entre seres que sí podían adquirir lenguaje, marcó un factor de dominancia para este, que se fue expandiendo hasta que los individuos que sí podían desarrollar el lenguaje dominaron el mundo, ya que eran variaciones útiles para poder reproducirse. Referencias bibliográficas a Boitis y García y la teoría del lenguaje de Chomsky.